Terminé pues, la carrera en 2011, pero recibí el título en 2016. ¿Y en cuánto tiempo hiciste la carrera entonces? 2006 al 2011, casi 5 años. Al 2016. Al 2016, 10 años. ¿Has jugado ajedrez? ¿Te ha Sí, tocado? sí, he sido primíparo muchas veces. ¿Y qué color seleccionabas? ¿O qué color te gusta, mejor dicho? Me voy mucho por el negro. Selecciona una ficha de esas, por favor. El caballo. El caballo a mí me encanta. Yo voy a tomar un alfil. Bienvenido a Entabladas, Felipe. Muchas gracias. Felipe, por aquí tengo un textico que me conseguí. Según los estudiantes de la media técnica, este soy yo dando clase. Piernas cruzadas, siempre me quito un zapato y según ellos, siempre vengo en pijama. Bueno, el mundo del teatro, ¿no? Esa es una descripción qué tan certera de tu personalidad. Yo creo que demasiado acertada. Son unos estudiantes que últimamente me han estado develando mucho como eso que uno es inconscientemente, ¿sí? Entonces, digamos, como manías como quitarme los zapatos, jugar mucho con los pies, y para ello la ropa de trabajo pues significa estar en pijama, ¿sí? Pero finalmente es la ropa de trabajo que yo creo que todo actor o la persona que hace teatro pues conoce, su sudadera, su camiseta, pero para ellos ha significado que vengo en pijama, pero es bonito porque de alguna manera tienen y arman un perfil de uno que uno muchas veces no es consciente que lo tiene. ¿Cuándo escuchaste por primera vez la palabra teatro? Es una pregunta boba, pero genérica. No lo recuerdo, no recuerdo como ese primer momento de la palabra teatro, pero recuerdo muy bien el primer momento en el que fui consciente que quería hacer teatro. Pues sí tengo como esa anécdota muy anclada como en el recuerdo de que pasaba por la Casa de la Cultura de Envigado, que tenía un portón, un arco, que yo creo que es muy distinguible de esa Casa de la Cultura, y yo le dije a mi tío, yo quiero estudiar ahí actuación, pues le dije así a 3 cuadras de esa Casa de la Cultura. ¿Esto es cuando tenías cuántos años? 9 años, a mis 9 años. Ahí hay unas libretas de preparación del trabajo, ¿cierto? Sí. Que a mí me parecen bien particulares. Y es, bueno, estudiaste teatro, pero desde hace mucho tiempo estás trabajando como director. ¿Cómo se planea una obra de teatro? ¿Cómo preparas vos en particular una obra de teatro? ¿Partís de textos previos, la dramaturgia la adaptas vos, trabajas con dramaturgias previas? Un poco, háblanos cómo funciona la planificación. Bueno, cada obra también es un universo, ¿sí? Como que los puntos de inicio de cada trabajo van a cambiar siempre, pero digamos en Anamnésico Colectivo Teatral, que es como el espacio en donde más he desarrollado la creación y que es como mi espacio de creación, siempre partimos como de esa necesidad, lo hemos llamado como la necesidad del espíritu. ¿Qué necesitamos contar? ¿Qué necesita el alma en ese instante de la vida decir? Y a partir de ahí comenzamos a conectar lo que para nosotros sea necesario en ese momento estudiar, trascender, pensar, repensarnos, cuestionar, preguntar, y de esa forma nos vamos encontrando a autores, por ejemplo. En este caso, Aldo Peregrini, hemos encontrado también afinidades con Eugenio Ionesco, con Lorca, con Marco Antonio de la Parra. También hemos trabajado dramaturgias propias, las 3 primeras obras del grupo son unas dramaturgias propias, pero lo primero es eso, encontrar como el tema, ¿sí? O lo que uno llama el concepto, qué es lo que necesito y quiero trabajar, y a partir de ahí empezar a generar intertextos, pues qué voy conectando y qué voy, digamos, tensando para desarrollar esa propuesta, y ahí inicia como todo el proceso. Aquí voy a escribir una palabra que espero que me salga bien, que ya la mencionaste, anamnésico. Sí, ¿qué es anamnésico? ¿De dónde sale este concepto?
Bueno, cuando estábamos eligiendo el nombre del grupo, una ¿En qué año, compañera perdón? en el 2006. En el 2006 nace 2006, Anamnésico, nace Anamnésico Colectivo, ¿no? colectivo teatral. Sí, ha sido muy vital en nosotros y en mi trabajo la idea de colectivo, de crear con el otro, sí, un poco de derrumbar estas dinámicas de la jerarquía que también Ok. vivimos en el mundo. Entonces, como que este espacio interno es un espacio en donde todos podemos pensarnos y donde todos podemos de alguna manera también tensar relaciones que no estén mediadas por el poder. Sí, entonces Buenísimo. la idea de colectivo nos gusta bastante. Vamos a ir a unos mensajes y cuando volvamos vamos a volver sobre este concepto, De una. sobre la anamnesia. Listo. A ver si yo me vuelvo un poco anamnésico. Hágale pues. Esta es una obra que se presentó en México, ¿no? En la UNAM, en el Festival Internacional de Teatro Universitario. ¿Qué nombre tiene esta obra? Esta obra se llama Gritadero, es una versión libre del texto Dirección Gritadero de Guy Fusi. Ya. Y bueno, ¿y gira alrededor a qué? Bueno, la obra original son tres señoras que están esperando en una parada de bus, Sí. un bus que las llevará al gritadero, pues como un lugar que la ciudad tiene donde se puede gritar, porque en la ciudad está prohibido gritar. Sí. Pero nosotros, como en la adaptación, trasladamos toda esta fábula, por así decirlo, al teatro, ¿sí? Como un lugar en donde tampoco podemos gritar, en donde tampoco muchas veces como espectadores podemos decir, ¿sí? Y tenemos que estar, digamos, como en ese lugar de escucha y de silencio en el que también muchas veces nos ponen. Entonces Gritadero preguntaba mucho por eso y expandía también un poco la pregunta a lo social, o sea, estamos en un mundo en el que no es permitido llorar, en el que no es permitido gritar, en el que no es permitido hablar lo que hay que decir en el momento en el que hay que decirlo, sino que hay como ciertos contenedores para ciertas emociones. Entonces Gritadero se preguntaba por esa posibilidad de decirlo cuando haya que decirlo. Claro, a mí me empezó a generar como cierta angustia porque yo veía que no empezaba la obra y que todos estábamos dispuestos y que de alguna manera ya empezaba a haber como una tensión, se empezaba a jugar con la psicología también del asistente y pasaba de ser de alguna manera un paciente a ser un agente, es decir, de ser solo un observador a ser también como un actor más. Eso empieza a plantear unas cosas muy interesantes en el teatro que estás haciendo y que hace Anamnésico Colectivo Teatral. Y es un teatro que confía en una nueva escena, en una nueva forma de la escena, en de alguna manera desarticular el teatro isabelino, esa idea de que los espectadores están allá y nosotros acá. Y había una cosa muy interesante en Gritadero y era la noción de vigilancia, sentirse vigilado. ¿Cómo llega esa forma de teatro contemporáneo a Anamnésico? Yo creo que es un poco la construcción de esos referentes que uno va... Yo siempre he dicho que la primera obra de teatro que uno determina su mirada por el teatro, ¿sí? Y las primeras obras que yo vi de muy jovencito, de más jovencito, fueron las obras de Luz Daria Alzate, que es una profesora acá de la universidad, que ha tenido también unas preguntas por la escena expandida, ¿sí? Como por entregar a la escena otros códigos y otras formas de realizarse. Luz Daria, profesora de la Universidad de Antioquia. De la Universidad de Antioquia. Entonces yo creo que eso me marcó mucho porque me permitió un poco más de libertad en la escena, cuando hablamos de puesta en escena. Entonces un poco las puestas en escena tienen que ver con esa idea más expandida de mirar tanto al espectador, de mirar el actor, de mirar las dramaturgias, es decir, el campo es mucho más amplio para la interacción con otras profesiones, con otros medios, entonces se vuelve un teatro abierto, un poco más libre. Bueno, eso me hace volver a esta idea, esta cuestión de teatro
abierto, y es como volver sobre el olvidado, volver sobre la reconstrucción de la memoria, la anamnesia, pues es de alguna forma, según Platón, sí. Un volver sobre el origen. Un recuerdo del alma, sí, un poco como la anamnesia es recordar, es no olvidar, sí, es lo distinto a amnesia. Sí. Pero también encontramos el significado de la anamnesis como lo que el alma recuerda cuando entra a un nuevo cuerpo. Entonces entendemos también la anamnesis como esos recuerdos no como esenciales, como lo que hay que recordar como seres humanos esenciales, que ha estado siempre en nosotros. Eso que decís del alma, de un alma que trasciende, pero que también trashuma, es decir, va de un lugar a otro, es de alguna manera el ejercicio de la interpretación teatral, ¿no? Del teatro. Y tiene mucho sentido. Alma, ¿cuál es el alma del teatro contemporáneo? El alma del teatro contemporáneo, siento que puede ser la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de encontrarnos cada vez más como seres humanos. Un poco en anamnésico, no me gusta adjetivar mucho el teatro, pero siento que las nuevas tendencias y esto que llamas teatro contemporáneo están cada vez encontrando más al ser humano, o sea, un poco despejando más la máscara, quitando un poco más la máscara, entonces desaparece un poco nociones como el vestuario, nociones como el maquillaje, nociones como estas cosas que nos van separando y vamos encontrando como un lugar común, ¿sí? El teatro como un lugar común, y empiezan a aparecer otro tipo de espacios, otro tipo de dramaturgias, de vínculos entre ese espectador que ve, pero que también, como decías ahora, participa, ¿sí? Y ese actor que no solo está participando, sino que también se puede permitir ver como... Algo como lo que está sucediendo acá, ¿no? En Gritadero, ¿sí? Que el actor se vuelve un espectador de ese espectador. Este chico es un espectador, que se levantó a gritar porque era posible hacerlo ahí. Y en las obras nuestras ocurre mucho eso, puedes bailar, puedes leer, puedes tocar un instrumento, es decir, es un poco volver esa obra que estás dentro de una sala de teatro como un espacio de real libertad. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Sí? Y romper esa jerarquía, que el actor es el único que puede hablar y el espectador también encuentra una voz dentro de la obra. ¿Cuál es la voz del espectador? Y todo eso lo permite eso que llamas el teatro contemporáneo. Sí, hay una figura que tengo entendido ha sido importante para ti, y ha abierto incluso la posibilidad de ingresar, de ingresar a nuevas dramaturgias, a nuevas obras, y es Alicia, ¿no? Bueno, en este caso tenemos esta Alicia, que es una Alicia muy contemporánea, que a mí pues, me gusta mucho el papel que hace esta niña en esta película, y lo que sucede con esta puesta en escena. ¿Qué significa Alicia en el trabajo tuyo, Felipe? También es muy definitiva, como en todo mi pensamiento, en toda la estructura de mi pensamiento, porque Alicia es un ser, desde Lewis Carroll, que digamos cuestiona la lógica del sentido, ¿sí? Y de ahí también es la lógica del mundo. ¿Cuáles son esas supuestas lógicas que hemos aceptado como verdades o como lógicas y que de alguna manera siento que no hacen funcionar muy bien el mundo? Bueno, entonces, y en ese sentido, ¿qué papel juega el espejo? Mucho, yo creo que el teatral, ¿no? O sea, el teatro es un espejo. Siempre he sentido que tanto para el que lo hace como para el que lo ve, el teatro es una posibilidad de reflejo tremenda. O sea, tú ves en una obra solo lo que vos sos, no puedes ver absolutamente más nada. Y yo puedo actuar lo que soy. Entonces, cada personaje, cada dramaturgia, cada puesta en escena no es más que un reflejo de lo que uno es. Bueno, y de lo que es la sociedad, ¿no? Y de lo que somos, y de lo que somos como sociedad y como seres humanos también. Claro. Es re importante ahí esa pregunta por el individuo, que también es una pregunta que hemos estado olvidando mucho. Sí. Hablamos mucho del macro y el teatro nos permite hablar de lo micro, de las pequeñas cosas, de los pequeños acontecimientos. De los pequeños gestos. ¿Desde qué momento en el teatro? Porque no siempre fue así. El teatro era la representación de la vida de los príncipes, de los reyes. Sí. No sé de un momento. Yo digo de pronto Beckett hace una cosa maravillosa en la expansión o en ese quiebre. Y las vanguardias. Yo creo que también todo ese siglo XX se preguntó mucho por eso.
Felipe, vamos a escuchar unos nuevos mensajes y volvemos para nuestro último bloque. De una. Uno se da cuenta que cualquier cosa puede ser susceptible a volverse un guión teatral, una dramaturgia. Hablábamos ahora de Alicia y hay varias obras que han hecho ustedes que tienen que ver con eso. En particular esta obra, ¿cómo se llama esta obra? Esta obra se llama Irrisoria, cadáver exquisito. Sí. Fue un ejercicio dramatúrgico muy bello que hicimos convocamos varios dramaturgos de la ciudad para que cada uno escribiera una escena basada en Alicia en el País de las Maravillas, y luego nosotros hicimos el montaje de esas dramaturgias. Fueron 7 dramaturgias Sí. Que fuimos conociendo en el proceso de montaje, es decir, cada mes nos iba llegando una o cada 15 días, y la obra se montó también en esta idea de cadáver exquisito, que es como esta idea surrealista de dejar que el azar haga lo suyo. Claro. Y fue un ejercicio muy interesante. Eso precisamente habla sobre algo que ya habíamos mencionado atrás, y era el trabajo colectivo, el poder que tiene la escena misma, las tablas, de hacernos trabajar juntos, Sí. que no pasa en las otras artes mucho. Bueno, en la música sí, pero por ejemplo en la plástica o en la literatura rara vez uno ve que alguien hace un trabajo colectivo. El teatro enseña a vivir definitivamente de manera colectiva, ¿no? Sí, y más que enseña, creo que nos recuerda que somos seres también sociales y colectivos, que el otro nos construye, que el otro nos determina, que el otro va generando en nosotros el otro, nos refleja, como hablábamos ahorita. Es decir, es muy importante para mí, y de hecho lo he estado nombrando como teatro del encuentro, ¿sí? Creo e intuyo que el teatro nació como una posibilidad de querer entender el mundo entre dos personas. Qué bonito y eso. qué rico encontrar todavía esa posibilidad. Eso definitivamente es político, o sea, es una construcción política de poder, de que el otro me hace, y que el otro me devuelve lo que yo soy, mi esencia. En Colombia el teatro, finales de 60, 70, va a ser muy convulsionado por el asunto de la relación con la política. ¿Qué está haciendo hoy el teatro por la escena social en Colombia? ¿Cómo ves lo que sucede con el teatro colombiano hoy? Pero ahí acotaría también que un gran regalo del teatro colombiano y teatro latinoamericano fue precisamente la creación colectiva. Claro. Sí, fue un teatro que desde eso político, desde ese enlace político, también encontró la posibilidad de desjerarquizar un poco la mirada y encontrar en todos la voz. ¿Sí? Entonces es algo que es muy complejo encontrar en otros lugares del mundo como teatralidades, ¿sí? Esta creación colectiva, ese trabajo entre todos. Y en este momento... Estás hablando un poco también de la escuela de Enrique Buenaventura. De Enrique Buenaventura, Santiago García, sí, y bueno, todo el teatro, sobre todo suramericano, ¿sí? que ha encontrado y dado este giro y esta visión como el teatro. Y en lo que me preguntas de este momento, siento que cada colectivo y cada sector se está preguntando cosas muy distintas. Estamos también en este momento en un encuentro con las nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces hay gente que se está preguntando mucho por eso y ese enlace con estas nuevas tecnologías, los híbridos, es decir, cada uno siento que está en la búsqueda, y también es un poco lo que la llamada contemporaneidad nos está permitiendo, que ya no hay una sola visión, sino que hay muchos metarrelatos. Sí, y eso, formas. Cuando se decretó la muerte de la historia, se decretaron las muertes de las artes escénicas, de la plástica en general. Y yo siempre he preguntado, es decir, frente a un consumo desaforado de esta cultura de masas que hoy vivimos, ¿cómo hace el mundo de la escena, las artes escénicas, para contrarrestar lo que pueden hacer estos aparaticos cuando uno los pone ahí? Es decir, ¿cómo funciona esa relación? Yo creo, y eso suena un poco a frase trillada, pero al teatro, yo creo que la última esperanza que al teatro le queda es, como decía ahorita, el encuentro. O sea, que es un lugar en donde vas a sentarte al lado de otro, a mirar a otro, a hablar. Es decir, hay una energía que fluye en el instante presente, ¿sí? Que estos aparaticos, por más que nos encuentren, por más que de acá puedas hablar con alguien en Europa, pero este contacto, digamos, como esta energía y esta mirada, esta palabra, este intercambio, es algo que al teatro todavía le queda, ¿sí? Y que muchos estamos defendiendo ese lugar de encuentro
como la posibilidad que el teatro tiene frente a otros medios que masivamente en este momento podríamos decir puede ganarle al teatro, Claro. pero que él se ha mantenido en esa idea de que puede encontrar a dos seres humanos una noche. Qué bonito, Felipe. Eso definitivamente me lleva a una idea, y es la idea del retorno al mito y el retorno al rito, ritualizar nuevamente la vida. Sí. Se nos ha olvidado comer juntos, comentar juntos. Yo creo que salir de teatro y comentar la obra es la sobremesa, por así Sí, decirla, sí, sí. y nunca más podríamos volver a ser los mismos después de ver una buena obra de teatro. Cuando viajaron a México con Gritadero, ¿cómo fue recibida la producción colombiana allí? Y digo colombiana porque fueron otras obras también de Colombia a participar en el festival. En el caso particular de Gritadero, Viaja es el director, en este caso fuiste invitado tú y trabajaste con actores de allá. ¿Cómo se recibió ese ejercicio? Yo creo que ha sido de las experiencias más hermosas que yo he tenido en la vida, ¿sí? Sobre todo porque me ayudó a comprobar que el teatro es un lenguaje universal, es decir, en un día, o sea, en lo que duraba la audición, porque audicionamos casi 130 personas para elegir 3 que finalmente iban a quedar en la obra. Esas 2 horas que ocurrían con esos seres humanos era una experiencia así, innombrable, era innombrable. Y entonces era como comprobar que sí, es decir, no nos conocemos y podemos, Gritadero se montó en un mes y nosotros al final del proceso decíamos, es increíble que nos hayamos permitido en un mundo como este, en donde desconfiamos del que va detrás de nosotros, podernos encontrar y hablar de unas cosas tan profundas, porque Gritadero toca temas también muy personales de los actores, y ahí pongo también experiencias mías fuertes, y lo podíamos hacer en un mes, en un día. Entonces, aparte de la producción, que también fue encontrar 2 modelos de producción muy distintos que tenían las 2 universidades, que tienen los 2 países, fue como comprobar, como poner un chulo y decir, es posible, incluso acá, incluso entre 2 países, encontrar 2 seres humanos. Yo pienso que la mosca le sale en la sopa al que la está esperando y por eso el mundo te tiene, o el universo ha confabulado para tenerte tantas cosas bonitas, porque yo no creo que tú estés esperando en la mosca, Felipe. Muchas gracias por hacer lo que estás haciendo, por enseñarnos el universo a través del teatro, por enseñarnos lo que es la anamnesis. Y bueno, felicitaciones y espero que sean muchas producciones más con tu grupo. Muchísimas gracias.